Ahí está. Entonces, prácticamente se puede establecer de que termina la etapa preparatoria, jóvenes. ¿Qué nos va a marcar a nosotros el plazo de esa investigación? No lo va a marcar que puede ser, si está en prisión preventiva, puede ser hasta 3 meses, o si tiene medidas sustitutivas, hasta 6 meses. Eso es lo que nos marca a nosotros. Entonces, en ese sentido, vamos a establecer básicamente que cuando termina ese plazo, el Ministerio Público debe de presentar su acto conclusivo. Y entre los actos conclusivos vimos la semana pasada que puede ser acusación, clausura provisional, sobreseimiento, procedimiento abreviado, procedimiento especial de aceptación de cargo, criterio de oportunidad o suspensión. Pero esa presentación de acto conclusivo, jóvenes, es únicamente el escrito, únicamente el memorial que se presenta. Y entonces eso nos abre la puerta a lo que es la segunda etapa, a lo que es la segunda etapa del proceso penal, como lo es la etapa, acá tenemos, mire, intermedia. Esta etapa intermedia, jóvenes, nos sirve como la etapa procesal para discutir la pertinencia del acto conclusivo, pero también es un filtro. ¿Por qué? Porque en esta etapa nos van a establecer a nosotros si la persona, hay fundamentos, hay elementos probatorios para llevarlo a juicio, sí o no. Esta etapa es fundamental para poder establecer si lo llevamos a juicio o no. ¿Por qué? Porque si en dado caso no hubieran los elementos y se presenta un sobreseimiento, jóvenes, en esta etapa, que es la etapa intermedia, se cierra irrevocablemente el proceso. ¿Qué quiere decir? De que si acá se presenta un sobreseimiento, ya no hay forma de decir de que efectivamente se puede reabrir o se encontró una prueba que determine. No, acá la etapa preparatoria, la etapa intermedia, perdón, si no se encuentran los elementos y se dicta el sobreseimiento, acá se finaliza el proceso. Ya no se puede abrir, se manda archivo y sus efectos es que se considera cosa juzgada. Entonces, en ese sentido, el artículo 340 del Código Procesal Penal nos establece la audiencia. Y si ustedes se dan cuenta, este artículo es básico para decir que se considera que presentado el acto conclusivo, el Ministerio Público puede ratificar, modificar o ampliar. ¿Por qué? Porque recordemos que el escrito lo presentó días anteriores, entre 10 a 15 días anteriores, entonces lo puede ratificar, modificar o ampliar en su sentido. Y en ese sentido se corre audiencia. Entonces vamos a ver ahorita, jóvenes, acá, vamos a ver cómo se desarrolla la audiencia. Y el desarrollo de la audiencia de la acusación por la vía común, la normal que yo les mandé, primero, este es un esquema, jóvenes, una estructura de la audiencia de etapa intermedia. Primero, el juez se constituye en la sala de audiencia y revisa la carpeta. Dos, el juez indica lugar y fecha, hora y objeto de la diligencia a realizar, procedimiento inmediatamente a verificar la presencia de los sujetos procesales, el sindicado, el abogado defensor, el representante del Ministerio Público, querellante adhesivo o agraviado en el ejercicio de la acción que es reparadora si hubiera. Tres, el juez comunica a los sujetos procesales el objeto de importancia de la audiencia que se está llevando a cabo, el cual es discutir la pertinencia o el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público. Acá, miren, cuatro, el juez concede la palabra al fiscal, o sea que el primero que toma la palabra es el fiscal, para que exponga su plataforma fáctica, jurídica y probatoria que demuestre la pertinencia del requerimiento de la acusación y petición de apertura a juicio en contra del sindicado. De igual forma se procederá con la argumentación de los otros sujetos procesales. ¿Cuál es la plataforma fáctica, jóvenes? ¿Cuál es la plataforma fáctica en la acusación que yo les mandé? La plataforma fáctica es la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho. Es decir,
qué hizo la persona, cuándo la hizo, cómo lo hizo. Esa es la plataforma fáctica. La plataforma jurídica es el delito por el cual se le está acusando. ¿Por qué delito se le está acusando? Y la plataforma probatoria, jóvenes, es todos los elementos de investigación, todos los elementos probatorios que se adjuntan a la acusación. Entonces, el fiscal básicamente va a leer la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, que es en la plataforma fáctica, el delito por el cual se le está acusando en la plataforma jurídica y todos los medios detallados que tiene la acusación, todos los medios de investigación, que es la plataforma probatoria. Entonces, en ese sentido, primero, la actitud del Ministerio Público. ¿Cuál es la actitud del Ministerio Público? Ratifica y solicita que se tenga por admitida la solicitud de acusación y en su efecto se aperture a juicio contra el sindicado. El fiscal también puede ampliar o hacer modificaciones a su requerimiento, discutiendo los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser probados en debate. Leyendo literalmente el contenido del escrito de la acusación de lo relativo a los numerales 2, 3 y 4 del artículo 332. ¿Cuáles son esos numerales 2, 3 y 4? La plataforma fáctica, que es la relación clara, precisa y circunstanciada, la plataforma jurídica, que es el delito por el cual se está acusando, y 4, los elementos probatorios o los elementos de prueba que cuenta el Ministerio Público. Literalmente se lee. Al finalizar de leer, se solicita se tenga por presentada y ratificada la acusación, se admite y dicte el auto de apertura a juicio en contra de, por el delito de, y se señale audiencia de ofrecimiento de prueba. Miren, esto, jóvenes, es importantísimo, porque si se apertura a juicio, se debe de abrir a prueba. Si no se apertura a juicio, jóvenes, no se abre a prueba. Esto es de acuerdo al artículo 343. Eso es lo que hace el Ministerio Público. Ahora veamos lo que hace el querellante adhesivo. Dice que es el momento procesal oportuno para solicitar se tenga por admitido como sujeto procesal del proceso. Si no lo hace en esta audiencia, jóvenes, ya no podrá realizarlo. Si no lo hace en esta audiencia, ya no podrá realizarlo. Alguien que me lea el artículo 120 del Código Procesal Penal, por favor, jóvenes. Artículo 120. Artículo 120. Intervención. El querellante por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia, conforme lo dispuesto por este código. Estará excluido del procedimiento para la ejecución penal. Ese es del agraviado. Ahora veamos el 118. 118. Oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Gracias, Arturo. Entonces, al artículo 337, pónganle ustedes ver artículo 118 y el 118 ver artículo 337. ¿Por qué? Porque el momento procesal para que un querellante adhesivo se adhiera al proceso penal de forma definitiva es en la audiencia de etapa intermedia. Si no lo hace en esta audiencia, jóvenes, ya no se puede, se va a excluir definitivamente, indica. Entonces ya no se puede. Entonces el artículo 118 nos dice que es en esta audiencia. Entonces lo primero que tiene que hacer el querellante adhesivo es solicitar que se tenga por admitido como sujeto procesal dentro del proceso. Luego, ¿qué posturas puede tener el querellante adhesivo? El querellante adhesivo puede adherirse a la acusación del Ministerio Público.
exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Recordemos que el querellante adhesivo no presenta acto conclusivo. El único que presenta acto conclusivo es el MP. Entonces el querellante adhesivo no presenta. ¿Qué es lo que él hace? Adherirse al escrito que presentó el Ministerio Público. Esa es una opción. Dos, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Puede hacer de que tenga algún mal fundamento, puede hacer de que no esté bien el escrito de acusación y entonces solicita a él de que se pueda corregir. O bien la C es objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal requiriendo su ampliación o corrección. O sea que el querellante puede objetar la acusación. Estas tres formas en que el querellante puede manifestarse en cuanto a la acusación jóvenes la hace de manera verbal, no presenta ningún escrito, lo hace de manera verbal cuando le toque la palabra después del Ministerio Público, solicita que se le tenga de forma definitiva dentro del proceso como sujeto procesal, se adhiere al Ministerio Público en la acusación, uno, dos, señala vicios formales de la acusación, ¿por qué? Porque legalmente no procede por esto o esto, o bien objeta la acusación porque se omite alguno de los que están procesados o algún hecho de los cuales se está investigando. Esa es la postura del querellante adhesivo. Luego tenemos la postura del acusado y abogado defensor. Recordemos que el acusado, jóvenes, puede, si es abogado, puede ejercer su defensa técnica. Él puede tomar la palabra y él puede hablar si es abogado. Si no, lógicamente lo tiene que hacer a través de su abogado defensor. Y el artículo 336 nos habla básicamente, jóvenes, que señala los vicios formales en que ocurre la acusación. Es lo mismo requerir que hay mal colocado el fundamento legal o no está bien planteada la acusación. Plantea las excepciones de incompetencia, falta de acción, extinción de la persecución penal. Puede plantear un obstáculo a la persecución penal. Eso ya vimos cuáles son los obstáculos a la persecución penal. Formula objeciones, obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público y se opone a la constitución definitiva de querellante adhesivo. El acusado o su defensa tiene que manifestarse en cuanto a la solicitud del querellante adhesivo. Puede que acepte o puede que no acepte. Entonces, acá es donde el abogado defensor, si va a formular objeción u obstáculos, que es el inciso C, al requerimiento del Ministerio Público, porque va a solicitar sobreseimiento o va a solicitar clausura provisional. No puede solo objetar o solo oponerse a lo que el Ministerio Público está diciendo, pero no pide, o sea, no dice que quiere. Tiene que decir que solicita el sobreseimiento o que solicita la clausura provisional. Posterior a eso, el juez emite el auto de apertura a juicio si concurren los presupuestos de los presupuestos y el juez determina la probabilidad de la participación del sindicado del hecho. Admite la acusación formulada y dicta una resolución en contra del sindicado. ¿Cómo se llama esa resolución que se emite, jóvenes? Es el auto de apertura a juicio. Auto de apertura a juicio. Si se admite, jóvenes, automáticamente acá señala audiencia de ofrecimiento de prueba. Señala audiencia de ofrecimiento de prueba que debe de ser al tercer día de la apertura a juicio. O sea que si tuvimos apertura de juicio hoy, la audiencia de ofrecimiento de prueba va a ser el viernes o el lunes, automáticamente. Entonces, si se apertura a juicio, se abre el ofrecimiento de prueba. Si no se apertura a juicio, entonces nos vamos acá, que se dicta el sobreseimiento. Si no concurren los presupuestos y resulta imposible requerir fundamentalmente la apertura a juicio en contra del sindicato o no se determina la probabilidad de la participación del hecho delictivo, el juez dicta a favor del sindicato el sobreseimiento. ¿Y qué es el sobreseimiento, jóvenes? Básicamente es cerrar el proceso de forma definitiva. Lo cerramos, ya no se puede abrir.
¿Por qué? Porque se dicta de forma definitiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no fuera que se dictara de forma definitiva, sino que lo que hace falta es algunos medios de investigación para sustentar más la acusación? Entonces se dicta el auto de clausura provisional. Si no corresponde sobreseer y los elementos de investigación resultan insuficientes para requerir la apertura a juicio, se debe detallarse específicamente los medios de prueba que hacen falta por incorporar. No se puede incorporar un medio que no ha sido detallado. ¿Qué quiere decir esto? Que se dice qué medios son los que hacen falta por incorporar, como por ejemplo un dictamen pericial del INASIF, de lo de ADN, un dictamen del DIGECAM, del arma de fuego, evidencia número tal. O sea que en la clausura se tiene que decir claramente qué medio hace falta incorporar. Y no puedo dejar yo libre al Ministerio Público de decir los medios que resulten de aquí a que se venza el plazo. No, porque ahí se le está violando el derecho de defensa de la persona procesada. Entonces acá sí o sí se debe de indicar qué medios específicos son los que se necesitan incorporar. Y cuando venza el plazo de investigación, esos medios son los únicos que se aceptan, no se aceptan más. ¿Cómo poder probar qué medios sí, qué medios no? Pues por la fecha, ¿va? Porque se emite con fecha posterior. Entonces, si se dicta el auto de apertura, el auto de clausura provisional, jóvenes, se fija un nuevo plazo y se le pregunta al Ministerio Público nuevamente cuál es el plazo que requiere, indica qué plazo, la defensa indica si está de acuerdo o no está de acuerdo y se fija el plazo. ¿Plazo para qué? Para presentar de nuevo el acto conclusivo, presentar de nuevo el acto conclusivo y que se fije audiencia de etapa intermedia. ¿Para qué? Para conocer de nuevo el acto conclusivo. Así se opera la clausura provisional, jóvenes. Como que volviéramos a empezar. Se fija un nuevo plazo, se fija un nuevo plazo, se fija audiencia de etapa intermedia y se entrega el acto conclusivo y se puede dar. De la audiencia del juez levantará un acta sucinta para los efectos legales en los que las partes procesales quedan notificadas en forma oral en la audiencia. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo citar a las partes en la misma audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la audiencia es complicada y no la terminamos hoy, pues cierro la audiencia como juez y convoco para el día de mañana, porque dice que tiene que ser en 24 horas, para continuar con la audiencia. Básicamente, eso es la audiencia de etapa intermedia. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas intervenciones tiene cada sujeto procesal? Una. Primero el Ministerio Público, luego el querellante adhesivo, si lo hubiera, si no, va la defensa o el procesado y de último ya va el juez que decide. ¿Quién va a decidir? Va a ser el juez. ¿Estamos claros ahí con esa audiencia, jóvenes? Buenas noches, licenciada. Yo tengo una pregunta. Si la defensa no estuviera de acuerdo con el plazo para la clausura provisional, ¿cómo se procedería? Tiene que oponerse cuando le dan la palabra si está de acuerdo con el plazo solicitado por el Ministerio Público. Todo va a depender del medio que hace falta. Inclusive ahí en la clausura, la defensa se debe de oponer si los medios que hacen falta dependen. Haga de caso que lo que depende es una declaración testimonial, se debe de oponer. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ya tuvo el tiempo suficiente para tomar declaraciones y no puede clausurar un proceso solo porque no tomó declaraciones. Entonces, ¿qué toca ahí como defensa? Solicitar el sobreseimiento. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Lida, perdone, ¿qué resolución dijo que era el auto de apertura a juicio? Es un auto. ¿Estamos?
Es Buenas un noches, auto. licenciado. Buenas noches. ¿Cuántos querellantes pueden haber dentro de un proceso? ¿Cuántos querellantes pueden haber? Pueden haber, si no estoy mal, son dos. Querellantes directos que son los que intervienen, los que tienen afectación directa, y el querellante institucional, le llamo yo, que puede ser el Instituto de la Víctima, puede ser alguna asociación, como por ejemplo la asociación Mirnamac. Entonces puede haber un querellante o pueden haber dos querellantes por cada procesado, porque si el debate lo llevamos, por ejemplo, el debate llevamos tres procesados, pueden haber un querellante por cada procesado porque se va a pedir cosa distinta a cada uno. O si en dado caso hubiera tres víctimas, entonces son tres querellantes porque es uno por víctima. Si la agraviada quisiera adherirse al proceso, también contaría como querellante. Sí, cuentan como querellante. Y recuerda, cuenta como querellante. Y si quiere, solo como víctima también, como agraviada. Tengo otra duda, disculpe. Diga, no tenga pena. Eh, cuando, cuando un menor de edad en un hecho de tránsito lesiona a una persona, pero el propietario del vehículo tiene que ser parte del proceso, y si aún no ha sido tomado parte como del proceso, a través de un memorial se solicitaría que también lo citaran, me imagino. Pero ¿hasta qué fase lo puedo solicitar? Puede ser hasta que esté en apertura a pruebas. No, usted lo puede solicitar en el debate, porque a él se le llama el tercero civilmente demandado. Ah, muy bien. Pero puede ser antes de, incluso, bueno, durante la apertura a Lo pruebas. puede solicitar desde la etapa preparatoria. Ah, muy bien. Inclusive, no solo en los menores de edad, inclusive el tercero civilmente demandado es la persona que va a responder por las cuestiones civiles. Haga de caso ustedes que un bus, por lo regular el que va conduciendo el bus no es el propietario, es solo el piloto. Pero en un hecho de tránsito de unas lesiones culposas o de un homicidio culposo, por ejemplo, se jala al piloto, quien va a responder por la muerte de la persona en el homicidio culposo, y se manda a llamar al dueño de transporte, al dueño del vehículo, para que responda por el tercero civilmente demandado. ¿Qué quiere decir? Que sea él el que responda civilmente lo relacionado al dinero. ¿Estamos? Estamos, gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, solo tengo una pequeña duda en relación de los tres hechos acontecidos a nivel nacional. El hecho que sucedió con el licenciado que atropelló al caballero que estaba en la zona 9 y que le pegó 3 veces y que perdió la Ajá. pierna. El otro hecho que sucedió en la zona 18 donde un caballero arrolló a la señorita y todavía estaba bajo el vehículo y fue a morir al hospital. Y otro hecho, no me recuerdo muy bien, casi son los similares, ¿va? De que ellos están peleando o están dando el beneficio de esta ley que favorece al detenido, Procedimiento de aceptación de cargos. aceptación de cargos. Ujú. En estos hechos que se han dado, puede hacer que se acredite o no, o dependiendo cómo vaya el proceso, no sé cómo tomarían estos hechos, ¿va? Lo que pasa que recordemos ustedes, aunque se escuche muy cruel lo que voy a decir, todo hecho de tránsito
O sea, pues son lesiones culposas, o bien es homicidio culposo si la persona muere, pero es culposo. Y por lo tanto, la pena es baja. La pena es baja y si la persona, ¿se recuerdan cuando hablamos de la aceptación de cargos y yo le dije que es un beneficio que la persona puede adquirir y nadie se puede oponer? Porque prácticamente le está diciendo, sí, es cierto, yo lo hice, yo soy culpable. El problema acá es de que para la aceptación de cargos, si usted acepta, va a ser la aceptación, pero uno de los requisitos es que usted tiene que reparar el daño causado. Y en estos casos que usted dice, ¿cuánto va a pedir la víctima o cuánto está pidiendo por el caso de la zona 9 del licenciado que le imputaron la pierna al muchacho? ¿Cuánto puede estar pidiendo él? Y es Según ahí tengo donde entendido que 25.000 quetzales y le dieron ¿cómo se llama? Le pusieron un dispositivo en la pierna, le dieron una medida. 25,000 fue la fianza. La fianza, ajá, algo así Ajá. me recuerdo. No. Yo lo que le estoy diciendo, y es ahí donde tenemos que darnos cuenta, joven, porque el señor lo que tiene es una medida sustitutiva. Tiene una medida sustitutiva y aparte de que tiene que, ¿cómo se llama? Pagar la caución económica de 25,000, le pusieron el control telemático para estarlo controlando porque el señor puede salirse del país. También con el control telemático lo van a controlar. Pero él sigue ligado a proceso penal. Su situación no la ha resuelto. Tienen que esperar esta audiencia. Yo no sé ni por qué etapa va. Yo creo que ya va a abrirse a debate. Entonces, él puede aceptar los cargos, pero debe de hacer la reparación del daño causado. Y la reparación del daño causado, ¿a quién se la dan? A la víctima. Si la víctima pide 1,000,000 de quetzales y la víctima no se baja del 1,000,000 de quetzales, lógicamente la persona tiene que ver cómo hacer, si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la aceptación de cargos, si no paga la reparación solicitada y acordada, si no paga la reparación solicitada y que la persona aceptó y acordaron en pagar, no le van a hacer la rebaja de la pena. Pero ellos todavía van, no sé si este caso de la zona 9, si no estoy mal, a puras penas va por el ofrecimiento de prueba, porque ya aperturaron a debate. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. El problema está, jóvenes, de que la mala información, incluso de los medios, que ustedes se dan cuenta que los medios dan la información y ni siquiera dicen bien las etapas en las que están. ¿Por qué? Porque yo vi la noticia, cabal de lo que decía Agustín, de que el señor dice, al señor lo dejan en libertad únicamente pagando 25,000 quetzales, que ni siquiera se lo pagaron a la familia. Lógicamente no se lo pagaron a la familia. ¿Por qué? Porque esa es una medida sustitutiva, es una caución económica. Y el señor sigue ligado a proceso hasta que resuelva su situación jurídica. Entonces, eso es lo que tenemos que saber nosotros, las etapas. O sea, vamos conociendo las etapas, entonces ya vamos entendiendo. Pero el señor todavía está en proceso. El caso del señor que pasó atropellando a la pareja, pero se llevó llevando a la señora que la arrastró no sé cuántos metros, estaba por lesiones culposas. Pero muere la señora, le cambian la tipificación, ya no es lesiones, sino que es homicidio culposo. ¿Por qué? Porque muere a raíz de las múltiples lesiones que tiene a raíz del accidente. Pero él todavía está ligado a proceso penal. Entonces, en ese sentido, vamos a establecer que cuando hablamos básicamente de las etapas, tenemos que conocer en qué etapa está cada uno. ¿Estamos? Muy bien, y ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, por cuestión de tiempo, entonces me desconecto y entramos a ver el ofrecimiento de prueba.
Nos conectamos inmediatamente.